Les bendiga, mis amigos. Aquí les habla nuevamente Enrique Agustín, manejador terrenal del Ministerio Un Llamado y Amonestación del Señor, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo. Estamos aquí al final del mes de octubre y como siempre nosotros ofrecemos los versículos de guerra espiritual y las peticiones de guerra espiritual para que oremos y declaremos la palabra de Dios durante la noche de Halloween y desde antes. Se supone que este video yo lo hubiese hecho antes porque durante todo el mes e incluso durante el mes anterior ya ellos vienen preparándose. Todos estos satanistas, hechiceros, brujos, brujas tienen su plan y tienen sus vigilias y tienen sus ayunos y tienen todo lo que ustedes saben ya. Ustedes pueden ver videos de eso, se los dejo debajo en los enlaces debajo de este video, acerca de ex brujos, ex satanistas, ex ministros de Satanás que explican cómo ellos hacen todo eso y cómo utilizan ritos, sacrificios humanos. Ellos en estas festividades de ellos secuestran a personas indigentes que están en las calles y las sacrifican porque nadie los va a buscar y nadie va a... Como son personas que ni nombre tienen en el sistema, ni los buscan y pasan desapercibidos. Lo mismo con algunos niños, adolescentes, personas mayores. Son barbaridades. Usted lo que tiene es que ver esos testimonios, hermanos y hermanas. Y lo único que se detiene, que puede detener eso, es las oraciones de la iglesia y la palabra del Señor. Yo he visto testimonios de ex brujas y hechiceros y satanistas, etcétera, que dicen que cuando ellos intentaban atacar a ciertas personas no podían. Y ellos no sabían por qué. Y resulta que esas personas eran personas que siempre estaban adorando, que estaban cubiertas por las oraciones de sus padres en caso de niños, que estaban ungidas por los padres en caso de niños, y personas que declaraban la sangre de Cristo sobre ellos y sobre sus hijos. Estos satanistas no podían atacarlos. Personas que estaban cubiertas por la declaración constante de la palabra del Señor, testificando con su boca. No podían tocarlos. Como siempre, nosotros ofrecemos esos versículos de guerra espiritual que se supone que usted pueda utilizarlos, o se supone que usted los utilice a través de todo el año. No es solamente para Halloween y no es solamente para situaciones como estas que acabo de describir. Los versículos de guerra espiritual usted los puede utilizar para situaciones personales, para enfermedades que usted esté pasando, para situaciones que usted esté pasando, problemas, discordias, todas las armas que utiliza el enemigo para romper la familia, para destruir nuestras naciones, para influir en nuestro gobernante. Todas esas cosas con versículos de guerra espiritual se pueden enfrentar de la misma manera que el Señor mismo, cuando el diablo lo tentó. Y el diablo, fíjense que el diablo utilizaba citas de la Escritura, pero sacadas fuera de contexto y manipuladas para tentar a Jesús. Pero entonces Jesús le ripostaba con otros versículos en contexto, queriendo decir lo que el versículo dice, para detener los dardos y las tentaciones de Satanás. Y lo mismo podemos hacer nosotros. Pero si no conocemos la Escritura, si no la practicamos, si no la confesamos con la boca, pues el enemigo gana terreno y él sabe eso. Nosotros tenemos una autoridad y una potestad que el Señor nos dejó en su nombre, en el poder de su sangre, que rompió todo maleficio y toda atadura del enemigo. La sangre que nos compró para él. El sacrificio de la cruz, la resurrección, la palabra es bien clara, que ese sacrificio humilló a las huestes del infierno y triunfó sobre ellas, porque el Señor pagó en su propia carne el pago de lo que nos tocaba pagar a nosotros, el pago del pecado, la muerte eterna, el sufrimiento, las enfermedades,
todo lo que el enemigo utiliza haciéndonos creer que él todavía tiene poder sobre nosotros. Y si el cristiano ignora el triunfo que tiene, el verdadero cristiano, que tiene, que el Señor nos dejó en su sacrificio en la cruz, en el poder de su sangre, en el poder de declarar la palabra, pues si el cristiano ignora esas cosas y no las practica, por supuesto que el enemigo va a ganar terreno. Escríbanos a asteroidenruta@gmail.com o en la brecha por las almas @gmail.com para usted recibir esos versículos de guerra espiritual y esas peticiones de guerra espiritual. En el pasado nosotros hemos hecho vigilias, pero últimamente cada vez que intento hacer una vigilia o proponerla, bien pocas personas se interesan. La última que intenté, solamente 2 personas, una madre y una hija, se interesaron en participar. Otros dicen, sí, yo los apoyo, ¿verdad? Pero no piden los versículos, no piden los horarios, no piden nada de eso. Pues entonces ahí se queda todo en palabras. No vamos a hacer vigilia en sí, pero usted, si usted tiene esos puntos de guerra espiritual y esos versículos de guerra espiritual, usted puede hacerlo desde su casa, desde ya. No tiene que esperar a la noche del Halloween, o si quiere esperar a la noche del Halloween, pues lo hace en la noche de Halloween. Lo puede hacer con otros hermanos, hermanas, reuniéndose en una casa, lo puedan hacer en sus iglesias, los que quieran, no sé quién tenga el valor y verdad, porque ahora los pastores y todo tiene que pasar por concilio y permiso y pero si usted puede sobrepasar todo eso, háganlo en su iglesia. Y si no, en las casas. Y si no, solo. Pero tenemos que hacerlo. Porque si no, la disciplina que tiene el enemigo es increíble, hermanos y hermanas, increíble. Y la iglesia, en su mayoría, todavía hay iglesias que se mantienen firmes y que luchan contra el enemigo y que creen en el infierno y que creen en las palabras del Señor, que tenemos que enfrentarnos a todas esas potestades en su nombre. Porque la palabra claramente dice, y ustedes lo saben, que no nos enfrentamos a carne, nos enfrentamos a potestades infernales. Pero obviamente no lo hacemos en nuestra propia carne y en nuestro propio esfuerzo, sino en la palabra del Señor, en el sacrificio con el cual Él venció a esas potestades. Y tenemos que mantenernos firmes en eso, declararlo al enemigo y declarar la palabra con confianza y con valor. De más está decir que si usted es cristiano o se llama a usted mismo cristiano y está participando o siendo copartícipe de las celebraciones de ese día de Halloween o días antes, no importa cómo usted quiera justificarlo o cómo en su iglesia lo vistan de que es la celebración de las calabazas o le pueden llamar de 20 maneras. Aquí en Estados Unidos algunas iglesias le llaman harvest, cosecha. Es lo mismo. No importa cómo usted lo vista, es lo mismo. Usted tiene que ir a los orígenes de todas estas celebraciones paganas para que usted entienda. Y por más que usted la vista de lo que sea, o la iglesia o quien sea, lo maquille para hacerlo ver más bonito y para que parezca que es una actividad cristiana o digna de una iglesia, eso no quita la verdadera intención que viene del enemigo. Y si usted se está haciendo copartícipe de eso, llevando a sus niños a hacer trick or treat o a buscar dulces, o si los viste de tal o cual manera, por más que usted piense que eso es inofensivo, no lo es. Acuérdese que todo tiene una consecuencia en el plano espiritual. Y Anton Levy, el fundador de la iglesia de Satanás en Estados Unidos, declaró una vez que él estaba agradecido a todas las personas porque durante un día al año, por lo menos, se dedicaban a adorar a Satanás. No ellos,
nosotros, los que nos hacemos copartícipes de las actividades de Halloween. Y eso no es porque lo haya dicho él solamente. Busque, lea, vea los testimonios de ex satanistas, de ex brujos, de ex hechiceros, para que ustedes vean que todos dicen lo mismo. Ex brujas. Le voy a dejar unos cuantos abajo en los enlaces en la descripción del video. Instrúyase. Una de las peores cosas que tiene la iglesia hoy en día es la ignorancia. Y la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Instrúyase. No se crea y se coma todo lo que le dicen por ahí. Investigue por usted mismo. Estamos en un momento en la historia de mucha decepción, de mucho engaño, incluso proviniendo de los altares. Así que le toca a usted pedir discernimiento al Señor y hacer su propia investigación, porque si no, usted se va a comer y se va a tragar cualquier cosa que la quieran vender por ahí. Hermano, el cristiano está llamado a ser una persona mansa, sí, pero astuta. Astuta. Eso es algo que no abunda en la iglesia. La astucia. No para hacer mal, ni para involucrarse en obras de la carne. La astucia de saber discernir, de saber decir, mira, esta persona me está diciendo esto, o incluso este pastor me está diciendo esto en mi iglesia, pero déjame ver qué es lo que dice la palabra de Dios en verdad. Déjame investigar qué es lo que dicen personas que han estado involucradas en estas actividades. Eso es ser astuto, hermano, hermana. El Señor nos ha dado las armas, pero si nosotros no las tomamos, ahí se quedan. Bueno, hermano, eso nosotros todos los años sacamos un video diciendo esto y ofreciendo esos versículos. Están disponibles para el que quiera y el que tenga el valor de hacerlo. Hay unas instrucciones específicas que se le envían por email que usted debe hacer antes de empezar. Usted tiene que entrar en comunión con el Señor, pedirle que lo proteja, que lo cubra con su sangre, porque el enemigo se va a levantar contra usted, pero él no puede hacer nada si usted está cubierto por la sangre del Cordero y si usted está cubierto por las oraciones, por la alabanza, por todo lo que usted sabe que ahuyenta al enemigo. Así que, hermanos, asteroidenruta@gmail.com o en la brecha por las almas@gmail.com y nosotros se lo hacemos llegar a su email. Muchas gracias y Dios les bendiga.